La venganza es dulce, capítulo 7 de Bárbara Cartland. Le lanzaba con despecho las palabras. En su voz había un tono venenoso que no podía disimular. El marqués la miró. «¿Cómo pudiste hacer tal cosa?», preguntó. «Lo hice para darte una lección», respondió Sara. «Yo no soy lo suficientemente digna de ti. Bueno, espero que ahora disfrutes con una esposa cuya sangre no solo no es azul, sino más bien parece agua de un caño». Un segundo después se hizo el silencio. Una vez más, los hombres empezaron a reírse, y el sonido pareció repetirse como un eco en la habitación. «¡Fuera! ¡Fuera de aquí todos!», ordenó el marqués. No levantó la voz, pero no había duda de que se trataba de una orden. Durante un momento nadie se movió. Valesa vio que algunas de las damas que se habían mantenido al fondo de la habitación se volvían hacia la puerta. El marqués permaneció de pie esperando. Extrañamente parecía imponerse, dominar y ejercer su autoridad en todos los demás que se encontraban en la habitación. Finalmente solo quedaron Harry y Sara. «Usted también, Grantham», dijo el marqués. «Salga de aquí antes que lo golpee». «Usted me quitó a Yvonne», respondió Harry, «y solo puedo decirle que es su merecido». «Y tu merecido es», intervino Sara, «que, te guste o no, esa miserable es ahora la marquesa de Windlebury». Arrojó el certificado de matrimonio, que todavía conservaba en la mano, sobre la cama. Enseguida ella también, un poco tambaleante, caminó hacia la puerta. «Que Dios bendiga a los novios», dijo en tono burlón, «y que ambos se pudran en el infierno». Salió de la habitación junto con Harry, azotando la puerta al cerrarla. Valesa sintió como si se hubiera convertido en piedra. Eso no podía estar sucediendo. Todo era una pesadilla de la que ansiaba despertar. Sin embargo, en el fondo de su mente tenía la aterradora sensación de que era realidad. Escuchó que su corazón latía apresurado ante el temor que la invadía. Su boca estaba tan seca que apenas si podía abrir los labios, y fue entonces cuando comprendió que le habían hecho beber alguna droga. El marqués caminó a través de la habitación hasta quedar de espaldas a la chimenea. Valesa se dio cuenta de que la estaba mirando y se estremeció. Se preguntó frenética qué podría decir. ¿Cómo podría explicarle a él que ella ignoraba esa infamia? De pronto, como si hubiera tomado una resolución, él dijo con voz dura: «Levántese y prepárese. Saldremos de aquí en cuanto amanezca». En cuanto el marqués terminó de hablar, caminó lentamente y con dignidad abandonó la habitación. Al hacerlo, no miró a Valesa, pero percibió las vibraciones de su indignación emanar hacia ella como una oleada. Sentía como si tuviera la cabeza llena de algodón y que sus piernas no le obedecerían, pero poco a poco logró salir de la cama. Al hacerlo, bajó la vista para mirar el certificado de matrimonio que Sara les había arrojado, y pensó que no podría ser legal. Sara había dicho que una licencia especial había sido firmada por el arzobispo de Canterbury y que el sacerdote que los casó era auténtico. Valesa se estremeció. Por fin, cuando logró llegar hasta la puerta, se encontró en el corredor donde estaba situado su dormitorio. No había nadie a la vista, aun cuando podía escuchar muchas risas y rumores abajo. Cuando llegó a su dormitorio, se percató de que no había ninguna doncella esperándola, pero, para su sorpresa, notó que junto al guardarropa se encontraba un enorme baúl. El baúl estaba abierto y pudo ver que los vestidos que Sara le había dado ya estaban doblados. Pensó con horror cómo se había preparado cada detalle de esa degradante farsa. Habían anticipado que el marqués se iría tan pronto le fuera posible y, debido a que estaban casados, se la llevaría consigo. Ella sintió el deseo de negarse, de huir, pero pensó que si lo hacía, podría obligarla, tal vez, frente a la servidumbre, a obedecerlo. Le resultaba difícil pensar o planear lo que debería hacer. Miró hacia el reloj que se encontraba sobre la repisa de la chimenea y vio que aún no eran ni las 2 de la madrugada.
Eso significaba que, si el marqués deseaba partir cuando amaneciera, sería preciso esperar más de 4 horas. Estaba por completo exhausta. Le resultaba difícil caminar, ya no digamos pensar, así que se desvistió y se metió en la cama. La leche que le habían dejado la noche anterior estaba sobre una mesa a un lado de la cama. Cuando bebió un poco de ella, sintió que ya no estaba tan seca su garganta, pero comprendía que la droga la mantenía aún atontada. Se quedó dormida casi enseguida. Le pareció que apenas habían transcurrido unos minutos, cuando la voz de una doncella dijo a su lado: «Ya son las 6 de la mañana, señorita, y su señoría desea partir dentro de media hora». Por un momento, Walesa no pudo comprender lo que estaba sucediendo. Súbitamente recordó. «Debo levantarme», dijo, hablando más para sí que para la doncella. «Le traje algo de desayunar, señorita. Se sentirá mejor después de que beba una taza de café». Walesa tuvo la idea de que la doncella pensaba que había bebido en exceso la noche anterior, y cuando vio el vestido blanco tirado y arrugado en el suelo, donde ella lo arrojara, pudo adivinar lo que la mujer estaba pensando. De alguna manera, no pareció importarle. Todo lo que deseaba era alejarse y jamás volver a toparse con Harry Grantham o Sarah Barton, quienes la habían hecho caer en una trampa, lo mismo que al marqués. En tanto se obligaba a sí misma a comer el desayuno y beber el café, estaba pensando en que lo que había sucedido no podía ser legal. No obstante, tuvo la aterradora sensación de que lo era. Sin duda, ni siquiera Sarah se habría atrevido a falsificar una licencia especial, ni un certificado de matrimonio. Entonces, mientras bebía un poco más de café, contuvo el aliento. El sacerdote que lo había firmado había escrito J. Rowlandson, y ella recordaba quién era. Era el vicario de Rickley, donde estaban situadas las torres. De pronto recordó que, en cierta ocasión, cuando el vicario de su propia aldea se había enfermado, Rowlandson acudió para celebrar los servicios del domingo. En aquel entonces era un hombre más joven y aún no tenía el cabello blanco. Es verdad, es verdad. Las voces burlonas de los hombres que se habían mofado de ellos la noche anterior parecían estarse repitiendo. Experimentó la aterradora sensación de que podrían estar esperando abajo para reírse y burlarse de ella nuevamente. La doncella sacaba del guardarropa las prendas que habían dejado afuera para que Walesa las usara. Esta vio que era un vestido abrigador y como sobre todo había un abrigo grueso ribeteado con piel. Ahora recordó el sobre que contenía el dinero que Sarah le había prometido. Buscó en el cajón del tocador y sintió que le invadía el temor cuando descubrió que ya no estaba allí. En ese momento la doncella, quien había terminado ya de abotonarle el vestido, le informó: «Milady ordenó que recogiera todas las cosas de usted cuando bajara a cenar, y guardé la carta que estaba en ese cajón en su bolso de mano». Sobre una de las sillas había un bolso de mano de satén. Walesa pensó, con una sensación de alivio, que al menos podría ser independiente del marqués. Le pediría que la llevara a su casa, o quizá a una posada donde pudiera alquilar un transporte. Cualquier cosa sería mejor que involucrarse de nuevo con Sarah Barton. Recordó el tono despectivo con el que se había referido a ella la noche anterior, su insolencia y la mirada venenosa que mostraban sus ojos mientras veía al marqués. «Es una mujer vulgar y detestable», pensó Walesa. «Espero no volver a verla nunca». La doncella le llevó un atractivo sombrero que hacía juego con el abrigo, y ella se lo estaba poniendo cuando llamaron a la puerta. Al abrir la doncella, una voz masculina preguntó: «¿Ya está listo el baúl?» «Sí, ya lo está», respondió la mujer. «Pero tendrá que ayudarme a amarrarlo, señor Bowers». «Está bien». El señor Bowers entró en la habitación, vio a Walesa y dijo: «Muy buenos días, señorita. Mi lord desea partir en cuanto esté usted lista». «Ya estoy lista». Ella tenía la idea de que el hombre era el ayuda de cámara del marqués. Mientras levantaba el baúl para llevarlo afuera, la doncella dijo: «También hay una caja de sombreros, señor Bowers. No vaya a olvidarla». «No lo haré», respondió Bowers. Era obvio que un sirviente esperaba en el corredor para ayudarlo. Walesa había escuchado la voz de otro hombre que hablaba con él afuera. Entonces, ya que ambos debían haberse alejado, se dio una última mirada en el espejo y vio que estaba muy pálida.
También había líneas oscuras bajo sus ojos, que supuso debían haber sido causadas por la droga que le habían administrado. «Adiós», dijo a la doncella. «Lo lamento, pero no tengo dinero con que agradecerle sus atenciones. La verdad es, como debe suponerlo ya, que no tengo ni un centavo propio». «No se preocupe, señorita», respondió la doncella, «y buena suerte». Walesa pensó que la necesitaría, pero no lo dijo. Se apresuró a bajar la gran escalinata, mientras se daba cuenta, al hacerlo, que aún sentía las piernas un tanto adormecidas. El marqués se encontraba en el vestíbulo y en tanto uno de los sirvientes lo ayudaba a ponerse el abrigo, otro le entregaba sus guantes y su sombrero de copa. Para alivio de Walesa, no había señales de nadie más. Solo tenía la esperanza de que hubieran bebido tanto la noche anterior para darse cuenta de lo que estaba sucediendo esa mañana. El faetón del marqués los esperaba afuera, aun cuando Walesa no lo sabía. Lo había diseñado el propio marqués para sus viajes. A diferencia de los demás faetones, tenía espacio para el equipaje bajo el asiento de la parte trasera, que estaba destinado al palafrenero. El marqués prefería que su ayuda de cámara viajara con él. El hombre ya se encontraba allí cuando él llegó y no tuvieron que esperar por un carruaje más grande para el equipaje. En ese tipo de carruajes, otros viajeros transportaban a los sirvientes y el equipaje de un lado a otro. Los palafreneros del marqués viajaban con él como escolta. Walesa advirtió que 2 de ellos los esperaban junto al faetón, montados en soberbios caballos. Uno de ellos era Saladino. Una gruesa manta de piel fue colocada sobre las rodillas de Walesa. El marqués inició la marcha. Solo hasta que ya había cubierto una corta distancia por la vereda, habló Walesa con su voz pequeña y titubeante. «Sería posible que milord...» Antes que pudiera decir algo más, el marqués, sin volver la cabeza, ordenó: «Silencio. No deseo hablar con usted hasta que lleguemos a Londres». La nota de fría autoridad en su voz la hizo tomar conciencia de cuán iracundo estaba. Ella lo miró disimuladamente. Comprendió, por la dureza de su mandíbula y lo apretado de sus labios, que se estaba obligando a sí mismo a mantenerse bajo control. Ella se movió lo más lejos de él que pudo, apretándose contra la orilla del faetón. El asiento estaba muy bien acoginado y era muy cómodo. Sin embargo, Walesa sentía como si estuviera sentada sobre una tabla llena de clavos. Deseaba decirle que no era culpa suya, que a ella la habían engañado tanto como a él. Pero el marqués le había ordenado que guardara silencio. Se preguntó cuánto tiempo tendría que durar ese silencio. El marqués estaba calculando que las Torres Rickley se encontraban a 125 kilómetros de Londres. Recordó que muchos años antes, el príncipe de Gales, que más tarde reinara como Jorge IV, había roto el récord conduciendo a Brighton. Su Alteza Real había recorrido cerca de 80 kilómetros en 5.5 horas. Y el marqués estaba seguro de que, con sus caballos, podría ahorrar tiempo. Eso era lo que había planeado el día anterior cuando decidió salir inmediatamente, después del desayuno, para llegar a Londres a tiempo para la cena. Ahora estaba ansioso por llegar a Londres tan rápido como fuera posible. Allí tenía otro plan que poner en operación, pero no tenía intenciones de discutirlo con la mujer que iba sentada a su lado. ¿Cómo es posible?, se preguntó, que hubiera podido caer en una trampa de esa manera tan terrible. Había pensado, tal vez con presunción, que Sara lo amaba. Era lo que invariablemente sucedía cuando mantenía una aventura amorosa con alguna de las bellezas. Ahora comprendía que lo sucedido era, en verdad, su propia culpa. Sara, ciertamente, no era la mujer idónea para hacerla su esposa, pero tampoco era ninguna cortesana ni mujerzuela. A ellas se les podía pagar y decirles adiós. Sara deseaba matrimonio, por lo tanto, se consideró hondamente insultada de que él no la considerara digna de convertirse en la marquesa de Windonbury. Cualquier otra mujer, bien lo sabía él, habría sollozado en su hombro. Le habría expresado su desdicha y después habría aceptado lo inevitable. Sara había heredado mucho del carácter de su padre. Fred Wickett, bien sabía el marqués, había luchado como un tigre para elevarse, sin importarle a quién tuviera que aniquilar en su camino.
Sara había ansiado aniquilarlo socialmente y, sin duda, lo había conseguido. Apenas se había fijado en esa muchacha que era ahora su esposa, cuando hablara con ella la noche anterior. Si Sara tenía razón y ella provenía del arroyo, ¿qué podía hacer al respecto? Se imaginó, a sí mismo, el rostro de sus familiares cuando se enteraran de que él, a quien rogaran que se casara, tenía ahora esposa. Sin duda, ella hablaba con acento de los barrios bajos. Sin embargo, resultaría triunfante, pensó desalentado, como Sara lo fuera la noche anterior, cuando mostrara a todos el certificado de matrimonio. En ese momento su rostro, que a él antes le había parecido atractivo, se mostró grotescamente desagradable mientras le gritaba despectiva: «Tu esposa, que te guste o no, es la marquesa de Windlebury». Aún podía escuchar las risas de los hombres que lo miraban desde los pies de la cama y ver la expresión escandalizada, a la vez que sorprendida, en los ojos de las mujeres que estaban detrás de ellos. Podía imaginar cómo el relato se extendería por todo Londres, en los salones de recibir y en los boudoirs de sus amistades, en los clubs de St. James y, por supuesto, en el palacio de Buckingham, donde no resultaría divertido para el rey y para la reina. El marqués era lo bastante inteligente para entender que había disfrutado demasiado tiempo del éxito. Un gran número de personas, incluso aquellas que habitualmente aceptaban su hospitalidad, se alegrarían de verlo derrotado. Sus caballos, con demasiada y excesiva frecuencia, habían sido los primeros en cruzar la meta. Había capturado los corazones de demasiadas mujeres hermosas. Por supuesto, sabía que debía haber gente que le tenía tanta envidia como celos. Lo señalarían como a un tonto a quien habían hecho caer en la trampa de casarse con una mujer del arroyo, quien le fuera impuesta cuando estaba demasiado drogado para ser consciente de lo que estaba sucediendo. Era ya por demás humillante haberse dado cuenta de que se encontraba bajo el efecto de una droga mientras lo estaban casando. Recordó ahora que después de que las damas abandonaron el comedor, se pasó el oporto alrededor de la mesa. Después de 30 minutos, los caballeros las habían seguido. Harry, quien estaba haciendo el papel de anfitrión, le había dicho: «Espere un minuto, Windlebury. Sara me pidió que le ofreciera una copa de un oporto especial que está mucho más maduro del que hemos estado degustando». «La verdad es que considero que ya he bebido suficiente», repuso el marqués. «Debí haberlo pensado más temprano», señaló Harry. «Pero acepte un poco, porque si le agrada, Sara reserva una caja para usted, y ha pensado que le gustaría también obsequiarle otra a su majestad». El marqués sabía muy bien que el rey siempre estaba dispuesto a recibir un regalo. Podía asegurar que cualquier cosa que Sara adquiriera sería en extremo costoso y también de muy buena calidad. Por lo tanto, había permitido que Harry le sirviera el oporto en otra copa. Bebió un sorbo y pensó que tenía cuerpo y que era diferente al oporto ligero que había estado bebiendo antes. «¿Qué le pareció?», preguntó Harry. El marqués había bebido 2 sorbos más. Inesperadamente, mientras pensaba en lo que debía decir, sintió que la habitación se oscurecía y ya no recordaba más. «¿Cómo pude haber supuesto que Grantham haría una cosa así?», se preguntó. Era difícil admitir que, debido a que le había quitado a Yvonne, Harry se hubiera visto mezclado en ese complot y hubiera ayudado a llevarlo a cabo solo para vengarse. Mientras el marqués continuaba conduciendo, imaginó que el sonido de los cascos de los caballos y las ruedas al girar parecían preguntar lo mismo. «¿Qué vas a hacer respecto a esta mujer? ¿Qué puedes hacer con ella?». Al principio, la tremenda velocidad a que estaban viajando le pareció emocionante a Valesa. Se daba cuenta de que el marqués conducía con la misma habilidad con que cabalgaba y con una seguridad de experto que ella nunca había visto antes. Pensó en cuánto habría disfrutado su padre de poder conducir ese perfecto tiro de caballos castaños. Y se habría sentido igualmente fascinado por los movimientos de Saladino, a quien ella podía admirar galopando en el campo al lado de ellos. El palafrenero que lo montaba era un buen jinete, pero Valesa no podía olvidar la forma tan espléndida con que el marqués había tomado los saltos durante la carrera de obstáculos. «Al menos tendré eso para recordar», pensó ella. De inmediato empezó a planear que cuando pudiera hablar con el marqués, debería decirle que ella regresaría al campo y viviría en su propia casa. Si se mostraba muy cuidadosa con el dinero que Sara le había dado, podría amueblar de nuevo su dormitorio
y la sala de estar, y aún así podría sobrarle lo suficiente para que le durara por algún tiempo. Ella se mantendría al margen de la vida de él. Tal vez más tarde, si él no deseaba que muriera de hambre, podría cederle una pequeña pensión. De lo contrario, ella podría irse a Londres. Como estaba tan acostumbrada a relatarse historias a sí misma, se descubrió pensando en cada mínimo detalle de lo que se propondría hacer. Tenía idea de que existían ciertas agencias de servicios domésticos donde podría averiguar qué tipo de empleos estaban disponibles. Estaba segura de que podría enseñar a niños pequeños, aun cuando tal vez parecía muy joven para ello. Tenía la sensación de que las institutrices, por lo general, eran mujeres de edad madura, o tal vez podría trabajar como dama de compañía de alguna señora anciana. No obstante, su juventud siempre sería un obstáculo. «Tendrás que ayudarme, mamá», imploró desesperada. De pronto, casi como si se hubiera olvidado de su existencia, dirigió una mirada hacia el marqués. Era su marido. Estaba casada con él, y la única manera en que podían separarse legalmente sería a través de un divorcio ante las cámaras del Parlamento. No era necesario usar su imaginación para comprender hasta qué punto evitaría el marqués un escándalo. Recordaba que su padre había comentado en una ocasión: «Ninguna dama respetable debe aparecer mencionada en los periódicos, excepto cuando nace, cuando se casa y cuando se muere». «¿Qué puedo hacer, papá?», preguntó. No hubo respuesta. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.